Hola, muy buenos días. La paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Hoy vamos a continuar con nuestro tema que tenemos pendiente. ¿Se acuerda? El tema de este día tiene como título Tenemos la mente de Cristo, segunda parte. Abra la escritura, por favor, en la primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 16. Primera de Corintios 2, versículo 16. Este pasaje fue escrito por el apóstol Pablo a la iglesia de Corintios, a una iglesia que presentaba problemas de inmoralidad, donde algunos de sus miembros seguían participando en lo sacrificado a los ídolos, donde había ignorancia acerca de los dones espirituales, en fin, un sinfín de problemas. Una iglesia que debía de ser renovada en varios sentidos. Y es por eso que el apóstol Pablo les dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Si gusta repetir conmigo esta última frase, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Vamos a orar para que sea el Espíritu Santo hablando a nuestro corazón. Padre, y ponemos delante de tu presencia esta bendita palabra. Te pedimos que tu Espíritu Santo la revele a nuestra vida. Abre nuestro entendimiento para comprender las Escrituras. Háblanos, Señor, de tal manera que podamos renovar nuestro entendimiento y que aprendamos a pensar como Cristo, a desarrollar una mente como la de Cristo. Gracias te damos, porque a partir de ahí vendrá toda renovación y todo cambio en nuestra vida y estaremos dispuestos y aptos para todo lo que tú deseas hacer en medio de nosotros, en lo personal y como iglesia, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. El apóstol Pablo le dice a la iglesia que está en Corintio, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Porque todo cambio en nuestra vida, toda renovación comienza cuando nuestra mente es renovada. Cuando dejamos de pensar con base a los pensamientos, valores, principios e ideas de este mundo y empezamos a pensar con los pensamientos de Dios. De tal forma que la mente de Cristo se va desarrollando en nosotros. Pablo afirmaba categóricamente, yo tengo la mente de Cristo y ustedes la pueden tener también, porque esta es la invitación. La palabra mente en este pasaje en griego es nous. Dígale a su compañero, nous. Significa intelecto, entendimiento, pensamiento. Y se refiere tanto al intelecto, pensamiento o mente humana o divina. Significa que podemos tener usted y yo cualquiera de estas dos mentes o estos dos intelectos o estas dos formas de pensar. O tenemos una mente humana que es aquella que está ajena a la vida de Dios por la ignorancia que hay en nuestros corazones de quién es el Señor. Es una mente, como ya vimos, entenebrecida y vana, basada en nuestras capacidades, potencialidades, en nuestra lógica, en nuestra razón. O podemos tener una mente divina, una mente conforme a la mente de Cristo. Y esta se manifiesta cuando tomamos la decisión de pensar, de sentir y de actuar conforme a los pensamientos de Dios. Pensamientos que nos llevan a pensar más allá de lo imposible, a poder decretar las cosas que no son como si fuesen, a poder creer que el universo entero fue hecho por la palabra de Dios y que Dios sustenta toda la creación con su poder. Los pensamientos de Dios en nosotros no solo nos ayudarán a pensar como Dios piensa, sino que también nos ayudarán a ver la vida como Dios la ve,
a comprender lo que verdaderamente tiene valor en ella, a tomar mejores decisiones, a dejar de pensar en términos de fracaso o de pecado, de tal forma que empezaremos a vivir y a pensar en la voluntad de Dios, la cual, cuando la recibimos como una verdad en nuestra mente, esta se vuelve buena, agradable y perfecta. Eso dice Romanos 12:2. Mire, acompáñeme por favor. Romanos 12:2. Dice el apóstol Pablo: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Yo tengo tan presente la primera vez que abrí las Sagradas Escrituras, fue en el libro de Proverbios. Y empecé a tratar de leer, y yo me acuerdo que hasta me mareé y dije, no, esto no es de Dios, y la cerré. ¿Se imagina? No entendía nada. Pero en el momento en que uno dispone su corazón para recibir la palabra como palabra de Dios, en ese momento comprendo la buena voluntad, agradable y perfecta de nuestro Señor. Ahora comprendemos, si estamos casados, que maridos debemos de amar a nuestra esposa como a nosotros mismos. Porque el que ama a su esposa, a sí mismo se ama. ¿Verdad? Algunos cuantos maridos que están convencidos. Los demás tenemos que renovar nuestro entendimiento. ¿Y cómo podemos tener los pensamientos de Dios en nosotros? En primer lugar, debemos decidir amar las Sagradas Escrituras, porque ellas nos muestran la mente y el corazón de Dios. En segundo lugar, debemos decidir leerla y escudriñarla como a un tesoro, para aprenderla, para memorizarla, pero sobre todo, para vivirla. Mire, acompáñeme por favor a Proverbios 2, del 1 al 8. Yo cuando leo el libro de Proverbios, lo leo y siento que es Dios mismo, ese Padre que nos está hablando y nos está motivando a llenarnos de sus pensamientos, a llenarnos de su palabra, para que seamos renovados y podamos tomar mejores decisiones. Mire lo que dice Proverbios 2, del 1 al 8. Dios nos está hablando. Hijito mío, qué bonito nos habla Dios, ¿verdad? Hijito mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Dios y hallarás el conocimiento del Altísimo, porque el Señor da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Bendita palabra. Ahora fíjese, en Proverbios 7 del 1 al 4, acompáñeme por favor. Nos vuelve a animar el Señor a que guardemos su palabra dentro de nosotros, en nuestra mente, en nuestro corazón. Y nos dice, hijito mío, guarda mis razones y atesora contigo mis mandamientos. Guarda mis mandamientos y ¿qué cosa? Y vivirás. Y mi ley como las niñas de tus ojos. Lígalos a tus dedos, escríbelos en la tabla de tu corazón. Di a la sabiduría, tú eres mi hermana, y a la inteligencia llama parienta. Cuando permitimos que Dios cambie nuestra manera de pensar a través de su palabra, que penetra en nuestro interior como esa espada de doble filo, ese conocimiento de su perfecta voluntad empezará a cambiar nuestra vida y estaremos en la oportunidad
de que el reino de Dios se manifieste aquí en la tierra entre todos nosotros y a través de nosotros. Así como se manifestó en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Acuérdese que Jesucristo es nuestro modelo a seguir. Y cuando el apóstol Pablo dijo, nosotros tenemos la mente de Cristo, significa que usted y yo debemos de desarrollar los pensamientos de nuestro modelo. ¿De quién? De Jesús. ¿Cómo eran los pensamientos de Jesucristo? ¿En qué pensaba el Señor? Para que nosotros aprendamos de su ejemplo. Usted recordará que vimos que entre muchos valores y principios, pues Jesús pensaba en términos de ayudar a la gente. Y por eso recorría las ciudades y las aldeas enseñando y predicando y sanando y liberando a todas las personas, trayendo el reino de los cielos aquí a la tierra. Y esta labor se la encomendó a sus discípulos. Y para que ellos pudieran realizarla, pues necesitaban tener la mente de Cristo, una mente renovada por la fe en Dios, una mente que se atreviera a pensar en términos de milagros. ¿Se acuerda que lo vimos? Y dice la Escritura en Marcos 16, del 16 al 18. Son palabras que Jesucristo comunicaba a sus discípulos, sembraba en la mente de sus discípulos. Marcos 16, del 16 al 18. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Lea conmigo, por favor. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿Verdad que cuando leemos este pasaje hasta parece una historia de ciencia ficción? Porque nos preguntamos en nuestra lógica, con una mente humana, ¿a poco es posible esto? ¿A poco es posible que el evangelio que comparte nuestro Señor Jesucristo sea un evangelio de poder? Un evangelio donde la gloria de Dios se manifiesta en la vida de cada persona que tiene una necesidad. ¿Que Jesucristo no vino nada más a darnos vida eterna y murió por nosotros y ya? No. Jesucristo nos muestra a todos nosotros como discípulos una nueva vida, una vida de poder, una vida de victoria, una vida donde usted y yo somos llamados a hacer las obras de Jesús, a vivir como Jesús. De esa manera es que se nos puede llamar cristianos, porque vivimos como Cristo, hablamos como Cristo, actuamos como Cristo, pensamos como Cristo y hacemos las obras ¿de quién? De Cristo. Nuestro Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos en Juan 14:12, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Fíjese, no solamente nos invita a hacer las obras que él hacía, sino él está esperando que usted y yo hagamos obras mayores. Dígale a su compañero, Jesús está esperando que tú te manifiestes y hagas obras mayores. Sí, está medio largo lo que le dije, ¿verdad? Pero es la verdad. Esto es lo que está diciendo Jesús. Pero cuando yo lo recibo como una verdad en mi mente, empiezo a desarrollar una mente divina, a pensar con la mente de Cristo, a pensar en términos de milagros. Y estas obras son las que Dios está esperando que se manifiesten en sus hijos. ¿Cuántos somos hijos? Está esperando todo este mundo la manifestación de los hijos de Dios. Jesucristo creía en milagros y los esperaba y pensaba en ellos y actuaba en base a ellos. Y la vez pasada aprendimos que Jesús pensaba
en términos de milagros de sanidad y en términos de milagros de provisión. Hoy vamos a ver dos más. Hoy vamos a conocer dos formas más en que pensaba nuestro Señor Jesucristo, para que imitemos su ejemplo y así podamos decir que tenemos la mente de Cristo. Número 3. Jesús pensaba en milagros de poder. En milagros de poder. Abra la escritura en el Evangelio de Mateo, capítulo 14, versículos 23 al 27. Mateo 14, del 23 al 27. Estos milagros van dirigidos a mostrar y a poner de manifiesto el poder y la autoridad de Jesucristo sobre toda la creación. Mucha gente no vive vidas de poder por no creer que pueda hacerlo Dios a través de él. Por no desarrollar la mente de Cristo, no vamos a ver las manifestaciones de su poder. Dice la Escritura, es el pasaje donde Jesús y Pedro caminan sobre las aguas. Comenta, despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, nuestro Señor Jesucristo. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Imagínese esta escena. La barca llena de los discípulos, en medio del mar, azotada por fuertes olas que levantaba el viento, porque el viento, ¿cómo les era? Contrario. En ocasiones en la vida nos vamos a encontrar que el viento pareciera que sopla en contra nuestra y que pareciera que se levantan olas muy fuertes que quisieran hundirnos, hundir nuestra fe, hundir nuestro gozo, nuestra paz, nuestra felicidad. Y así se encontraban los discípulos. Y para colmo, a lo lejos empezaron a ver una figura fantasmal que se acercaba. Y empezaron a gritar y a dar voces de miedo. ¡Un fantasma! ¡Un fantasma! ¿Usted qué hubiera hecho? Tal vez lo mismo. Hermano, yo salgo corriendo, me aviento y me voy nadando, ¿verdad? Ellos manifestaron que no tenían una mente renovada. Ellos pensaban en términos de una mente carnal, ya que su proceder evidenciaba sus pensamientos de miedo, de preocupación, de desastre. Ellos estaban pensando que algo malo les iba a acontecer. ¿Alguna vez te has llenado de esos pensamientos? Que de repente te dan una noticia, ¿qué crees? Hay recorte en la empresa. Híjoles, capaz sí que me toca a mí. Ya lo empiezas a confesar. Empiezas a desarrollar pensamientos de desastre, de temor, de angustia, de preocupación. En ese momento, los discípulos recibieron las palabras de Jesús. Palabras con el propósito de combatir para sustituir y renovar los pensamientos que se estaban gestando en ellos. ¿Qué palabras recibieron? Tened ánimo, yo soy, no temáis. Léalo conmigo, por favor. Tened ánimo, yo soy, no temáis. Ay, como que hasta uno empieza a experimentar una paz en su corazón. En ese momento los discípulos recibieron esa palabra. Continuamente Jesús le decía a las personas, no temas, yo soy. Porque Él conoce nuestro corazón. Él conoce que los pensamientos que solemos desarrollar son pensamientos que nos llevan al fracaso, al desastre, a la derrota, al miedo, a la preocupación, al nerviosismo, a la tristeza, a la confusión. Y solamente cuando recibimos las palabras de Dios en nuestra mente y en nuestro corazón,
Es cuando somos renovados y podemos vivir en victoria en medio de la adversidad. Esto es lo que provoca la palabra de Dios en nosotros. ¿Y cómo está seguro, hermano Jorge? A ver, mire lo que aconteció más adelante, ahí en Mateo 14, del 28 al 29. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendió Pedro de la barca y andaba sobre las aguas para ir a Jesús. ¡Qué fantástico! Cuando Pedro recibió las palabras de Jesús como una verdad en su ser, se manifestó ese milagro de poder. Porque su mente cambió. Empezó a ver una oportunidad donde solo se veía en apariencia una adversidad. ¿Alguna vez usted ha intentado caminar sobre las aguas, querido hermano? Ay, hermano, yo he caminado pero sobre muchos charcos nada más. Y me tropiezo y me caigo. Yo no sé si usted esté viviendo alguna situación adversa. Tiempo y ocasión nos acontecen a todos. Pero tenga por seguro que cada uno de los problemas y pruebas que vamos enfrentando son con el absoluto conocimiento y consentimiento de Dios. Porque no cae una hoja de un árbol sin que Dios lo sepa. Pero debemos de ser capaces de oír su voz, porque eso es lo que hace la diferencia. De oír su voz cuando nos dice: tened ánimo, yo soy, no temas. Es una palabra que nos ayuda a cambiar nuestra actitud ante la adversidad. Parte de la victoria en toda guerra está en la actitud que nosotros tengamos. Cuando cambiamos nuestra actitud, cuando dejamos que Cristo cambie nuestra actitud, estaremos mejor preparados para afrontar cualquier adversidad. Cuando el Señor les dijo: tened ánimo, yo soy, no temáis, les estaba diciendo: mira, no te va a pasar nada. Ven a mí. Ven a mí. Yo estoy aquí. Confía en mí. Descansa en mí. Palabras que recibió el apóstol Pedro. Palabras que fueron la base de su fe y de su ánimo para contestarle y decirle: si eres tú, Señor, manda entonces que yo vaya a ti sobre las aguas. Qué intrépido. ¿Y qué le contestó Jesús? Ven. Nada más le dijo: ven. En ese momento Pedro saturó su mente con la palabra de Jesús. Una palabra que la creyó, que le fue una verdad. Una palabra que le motivaba a caminar sobre las aguas, a hacer algo que para nuestra lógica es imposible, a hacer algo que con una mente humana no se puede llevar a cabo. Pensar en términos de milagros, de poder. ¿Usted sabe quién es Dios? ¿Conoce todo lo que Él puede hacer? Cuando usted lee la Biblia, ese conocimiento es la base que empieza a producir fe en Dios. Pero no basta para que se produzcan los milagros de Dios alrededor de su vida. El puro conocimiento de la Escritura no basta para que se produzca un milagro. Porque todos podemos tener acceso al logo de Dios. A través de la lectura, a través del estudio de las Sagradas Escrituras. A esto se le llama logos. Jesús le dio un logos. Un logos es una palabra hablada. Es el término con el que se hace referencia en general a lo que está en la mente del que habla. Cuando leemos la Biblia, estamos llenándonos de los pensamientos de Dios, de manera que estamos recibiendo en nuestra mente
una palabra logos, una palabra de conocimiento de la voluntad de Dios, de lo que hay en su corazón. Esta fue la palabra que trajo ánimo y confianza en Pedro para atreverse a decirle a Jesús: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Pero ¿cuánta gente estudia la Biblia? Algunos hasta la memorizan, algunos hasta se convierten en teólogos, pero esto no necesariamente los conduce a que reciban los milagros y las manifestaciones poderosas de Dios en sus vidas. Incluso usted y yo, ¿cuántas veces hemos orado por una persona para que Dios le provea o le sane y no pasa nada? ¿A quién le ha pasado? Levante su mano. Fíjese. ¿Y qué significa? ¿Que Dios no exista? ¿O que no cumpla su palabra? ¿O que no tengamos fe? ¿O que no sepamos orar? Oramos con la palabra, oramos con el logo de Dios, pero no pasa nada. ¿Por qué pasa esto? Porque la palabra que produce milagros es la palabra rema de Dios en nuestra vida. La palabra rema es una palabra de Dios para una persona específica, en una circunstancia específica, en un tiempo específico. Después de que Pedro solicitó ir a Jesús, dice ahí en Mateo 14:29, que el Señor le contestó y le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Jesús le dio a Pedro una palabra hablada. Lo que hizo Jesús fue comunicar su pensamiento a través de sus palabras para renovar los pensamientos de ellos. La palabra que Jesucristo le dio a sus discípulos: tened ánimo, soy yo, no temáis, fue una palabra de logos que sirvió de base para poder desarrollar la fe en Pedro, para recibir después la palabra rema, ven. Una palabra que no estaba en la Biblia, no era una promesa del Antiguo Testamento, era una palabra fresca, era una palabra específica, era una palabra para ese momento y para Pedro exclusivamente. Ven, Pedro. No era una palabra que tenía como base el conocimiento de las Sagradas Escrituras. Era una palabra para que se manifestase el poder de Dios en la vida de Pedro si él la creía y la recibía. No era una palabra de un versículo que Pedro memorizó o que Jesús haya memorizado. Era una palabra rema. Pedro escuchó la palabra de Jesús, la palabra de Dios, y eso fue lo que produjo en él que pudiera caminar sobre las aguas. Esa palabra de fe. Usted y yo hemos leído ese pasaje que dice en Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Cuántos se lo saben de memoria? Y decimos, es que la fe viene por el oír, pero el oír por la palabra de Dios. Y estamos normalmente leyendo la Escritura y nos estamos llenando de un conocimiento, nos estamos llenando de un logos. Y eso es bueno, porque va produciendo certeza y convicción de quién es Dios. Pero la palabra que produce milagros es esa palabra que oímos de parte de Dios, y es una palabra rema. En este pasaje de Romanos 10:17, la palabra en hebreo se traduce como rema, que significa declaración o mandato individual y específico para un tiempo.
Si se da cuenta, no se está refiriendo a una palabra logos. Se está refiriendo a una declaración, a un mandato específico para un tiempo específico, para una persona específica. El logos produce conocimiento que nos lleva a la fe de Dios, pero por sí mismo no produce la fe necesaria para producir milagros. Cuando usted recibe la palabra de Dios en su mente, en su corazón, como una verdad, ese logos puede convertirse en rema. Y en ese momento es cuando puede manifestarse la gloria de Dios en nuestras vidas. Esto es muy importante entenderlo, para que usted y yo podamos estar orando, estar buscando la presencia de Dios y estarnos llenando de Él. Y cuando estemos delante de una situación, hay que buscar el rostro de Dios hasta que recibamos esa palabra rema, donde Dios nos dice que ya actuó, o que lo va a hacer, o que lo está haciendo. Y en ese momento lo creemos y lo recibimos. Una palabra que Dios revela a nuestra mente y a nuestro corazón por su Espíritu que mora en nosotros. Si continuamos leyendo en Mateo 14, 29 al 32, dice, Mateo 14 del 29 al 32, y él dijo, ven, y descendió Pedro de la barca y andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, ¿qué tuvo? Miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Aquí lamentablemente, para Pedro, cuando vio con sus ojos el fuerte viento, ¿qué se volvió a desarrollar en él? Miedo. Fíjese la transición de Pedro. Inició con una mente humana, un fantasma, y veía todo en oposición. Jesús se acerca y empieza a renovar su entendimiento. No temas, soy yo, ten ánimo. Sirvió de base para poder recibir la palabra rema de Jesús. Ven. Y empezó a caminar sobre las aguas. Un milagro de poder se manifestó ahí. Pero abrió sus sentidos nuevamente a lo que le rodeaba y dejó que sus pensamientos fuesen afectados nuevamente. Y pasó de una mente divina a una mente humana y carnal. Porque su corazón se volvió a llenar de miedo. ¿Y cuál fue la consecuencia? Comenzó a hundirse. Si usted y yo no caminamos con una mente divina, con los pensamientos de Cristo, pues vamos a estar viviendo las consecuencias de las adversidades de esta vida. Jesucristo dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Si tú confías en mí, si tú crees en mí, tú vas a poder caminar sobre las aguas, vas a poder caminar sobre toda adversidad, vas a ver milagros alrededor de tu vida. Pero esta es decisión tuya, desarrollar la mente de Cristo o caminar por la vida con una mente humana, una mente carnal, que lo único que ve es la adversidad y se llena de temor y de angustia. El miedo es uno de los factores que impiden que Dios se manifieste en nuestra vida. Cuando dudamos, cuando ponemos los ojos en las circunstancias, vamos a empezar a hundirnos, porque estaremos diciéndole al Señor, Señor, es imposible que yo camine sobre las aguas. Tú estás mal. Estás violando las leyes de la física. Eso no se vale.
El hombre no fue diseñado para caminar sobre las aguas. Pero mire, si usted desarrolla la mente de Cristo, al que cree, todo le es posible. Al que cree. De otra manera, el Señor nos llamaría hombres de poca fe. ¿Por qué dudan del poder de Dios? ¿Por qué dudas del poder de Dios? Estos milagros siempre llevan al hombre a reconocer que Jesucristo verdaderamente es el Hijo de Dios y desea manifestarlos a través de nosotros. Número 4. Cuarto tipo de pensamiento. Jesús pensaba en términos de milagros de liberación. Milagros de liberación. Dígale a su compañero, el Señor te quiere hacer libre. Porque a eso vino Jesús. Jesucristo vino a liberarnos, a traer una libertad física y una libertad anímica y espiritual. Cuando la luz del Evangelio resplandece en nuestra vida, en ese momento somos trasladados del reino de las tinieblas al reino de luz, rompiendo Jesucristo con todo lo que conscientemente nos ataba al pecado. Jesucristo nos ha rescatado, nos ha redimido de nuestra culpa, de nuestro pecado, por su sangre derramada en la cruz. Bendito sea el Señor. Y los milagros de liberación son aquellos que van dirigidos a liberar el alma y el espíritu de una persona, liberándolo de un espíritu inmundo o de demonio, del pecado, de la congoja. Mire, acompáñeme por favor, vamos a ver un ejemplo. A Marcos 9, del 17 al 29. Evangelio de Marcos, capítulo 9, del 17 al 29. Dice la Escritura: y respondiendo uno de la multitud, dijo: Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma le sacude y echa espumarajos, y cruje los dientes, y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera, y no pudieron. Y respondiendo él, les dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba, echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo: desde niño, y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, ¿qué dice? Todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió, y él quedó como muerto, de modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y les dijo: este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Este ejemplo es un ejemplo muy interesante, porque podemos ver a un Jesús que desea traer libertad. Él vino a traer libertad a los oprimidos. Él no desea vernos a usted y a mí atados por Satanás, ni bajo ninguna influencia maligna. Él quiere una generación de hijos libres, felices, plenos. Y fíjese, en este caso había un joven que desde niño un espíritu inmundo lo tenía atado y buscaba destruirle. El padre de este muchacho trajo su hijo a los discípulos. ¿Por qué? Porque ya en aquel entonces los discípulos habían sido encomendados por Jesús a hacer las obras de Jesús.
Ellos habían recibido la autoridad de Jesucristo. Jesucristo había orado por ellos y los había encomendado para que sanasen y echasen fuera demonios, para que el reino de los cielos se manifestase aquí en la tierra. Y ellos lo creyeron como una verdad, empezaron a desarrollar la mente de Cristo. Y entonces la gente pues llevaba a sus hijos a los discípulos. Sin embargo, ellos no pudieron echarle fuera. Se acerca Jesús y le pregunta al padre, ¿desde cuándo le acontece esto? Desde niño, a ver, tráemelo. Y en el momento en que la gente empezó a asomarse, se empezó a juntar la bolita, el Señor actuó rápidamente y dice ahí en el versículo 25 que reprendió al espíritu inmundo diciéndole. En ese momento Jesús declaró la palabra: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Esa palabra que declaró fue una palabra logos o rema. Fue una palabra rema. Una palabra que creyó el Padre, porque le dijo Jesús: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Jesucristo no podía actuar en la vida de la gente si la gente no desarrollaba fe en Dios. Es importante tener fe en Dios. Usted recordará esos pasajes que hemos leído, que ahí entre su pueblo, entre los suyos, no pudo hacer muchos milagros, porque la gente no tenía fe en Él. Cuando nosotros creemos en Jesús, en su poder, en su autoridad, cuyo nombre es sobre todo nombre, sobre todo poder y principado, sobre todo nombre que se nombre en este siglo y en el venidero, entonces estaremos preparados para poder no solamente creer la palabra rema, sino confesar la palabra rema. Así como lo hizo Jesús, una palabra específica para un tiempo específico, para una situación específica. Y ese joven fue libre y se manifestó ese milagro de libertad. Dios está esperando que usted y yo podamos renovar nuestro entendimiento con su palabra y que renovemos nuestro entendimiento de quién es Él, quién es nuestro Señor. Hermanos, somos hijos de Dios. El Espíritu de Dios está en nosotros. Toda la presencia de Dios habita en nosotros. No somos dioses, somos sus hijos. Pero Dios ha hecho habitar su presencia en nosotros para que se manifieste su gloria aquí en la tierra. Acompáñeme a Lucas 9. Lucas 9 del 1 al 2. Para que vea qué fue lo que Jesucristo trataba de sembrar en la mente y en el corazón de sus discípulos. Y habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder. ¿Qué les dio? Poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Ay, hermano, pero estos eran los discípulos, los apóstoles en aquel tiempo. Mire, acompáñeme a Lucas 10, versículo 1, un capítulo más adelante. Lucas 10, versículo 1, donde dice: después de estas cosas, designó el Señor también a otros, ¿cuántos? 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Dice versículo 9, que les dijo: sanad a los enfermos que en ella haya, y decidles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. ¿A qué los mandó? A sanar, a hacer las obras de Jesús. Jesucristo, después de que murió y resucitó, ahí en Marcos 16, versículo 15, le vuelve a hablar a sus discípulos, sus últimas palabras antes de ascender al cielo. Y les dice en Marcos 16, 15, id por todo el mundo
y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. ¿Cuántos creen? En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Hermano, esta es nuestra herencia. Usted y yo debemos de desarrollar la mente de Cristo. Creer esta palabra como una verdad, porque lo es. Para que usted y yo podamos ser un instrumento de bendición. Usted y yo debemos de tener a lo largo de la semana la comisión de ir y hablarle a la gente de Jesús, predicarles el mensaje de Cristo, orar por las personas que tengan necesidad, manifestar la gloria de Dios aquí en la tierra. Para eso estamos. Estamos para hacer una manifestación de su gloria y de su poder. Pero necesitamos tener la mente de Cristo. Y aún teniendo la mente de Cristo, habrá en ocasiones espíritus inmundos que no quieran salir. Y por eso sus discípulos le dijeron: Señor, nosotros ¿por qué no pudimos? Porque tienes que aprender que hay otras cosas más que necesitas para vivir en victoria y para ayudar a la gente. Esta clase de espíritus no sale sino con oración y ayuno. Y hablando de oración y ayuno, yo deseo hacerle una invitación, hermano. ¿Usted desea que el reino de Dios se manifieste en su vida? Estamos viviendo tiempos nuevos, tiempos donde el Señor nos está permitiendo estar aquí, en esta tierra que nos ha dado. Tiempos donde anhelamos, yo al menos anhelo ver la gloria de Dios en cada uno de ustedes. Yo anhelo ver sus familias completas, restauradas y a los pies de Jesús. Y hay mucho trabajo por hacer, hermano. Y necesitamos buscar el rostro de Dios. Necesitamos multiplicar la oración. Y ¿por qué no? Ayunar también. Yo quisiera invitarle a que usted se una a nosotros, a mi familia, a iniciar un ayuno en preparación a la Semana Mayor que se viene. Vamos a tener nuestro Congreso Centro en honor a Jesús, 30, 31 y 1 de abril. Son tiempos donde Dios desea hablarnos y ministrarnos. Y necesitamos prepararnos pensando y anhelando que el reino de Dios se manifieste en medio de nosotros. Y qué bueno nos va a hacer ayunar, no solamente para mantenernos en línea, ¿verdad? Sino para que el reino de Dios se manifieste aquí en nuestra vida. El ayuno que le quiero proponer es ayunar como congregación a partir del jueves 1 de marzo y levantar el ayuno el viernes 30 de marzo. No me vea con esos ojos, hermano. ¿Qué ayuno? Mire, la idea del ayuno es presentar nuestro cuerpo a Dios para que sea puesto en servidumbre. Es negarnos a nosotros mismos para que Dios sea más en nosotros. La idea del ayuno implica negarnos algo que al cuerpo le gusta. La idea es morir a nosotros, menguar a nosotros para que Cristo crezca en nosotros, en lo individual y como iglesia. ¿Usted cree que sea importante eso? Pienso que sí. De tal forma que el ayuno tiene que ser ayunar de algo que normalmente a usted le guste. Al final de esta enseñanza vamos a orar para que el Espíritu Santo le muestre a usted qué ayuno realizar. Si usted quiere hacer un ayuno de Daniel, de legumbres y frutas, si usted quiere hacer el ayuno de un alimento cada día,
En vez de hacer 3 o 4 alimentos, resta uno. O a lo mejor dice, voy a hacer un ayuno de puras cenas. O a lo mejor voy a hacer un ayuno de 2 alimentos. O a lo mejor voy a hacer un ayuno de pura carne. O voy a hacer un ayuno de televisión. O voy a hacer un ayuno de los videojuegos. A lo mejor soy un Game Boy, ¿verdad? Y me gustan los videojuegos, voy a hacer un ayuno de eso. Del ayuno que Dios ponga en su corazón, pero que en general todos juntos manifieste que como iglesia le decimos, Señor, aquí estamos, y deseamos que tú renueves nuestro entendimiento, deseamos tener la mente de Cristo, deseamos que Cristo sea formado en nosotros. Venos preparando, Señor, para que tu gloria se manifieste en medio de tu iglesia. ¿Quién dice amén? Gloria a Dios. Última cita. Juan 14, versículo 12. Juan 14, 12. Vamos a leerla todos juntos. Dice la Escritura. Juan 14, 12. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Yo le voy a invitar a que cierre su Biblia, por favor. Y si usted desea desarrollar la mente de Cristo y poder llenarse de esa palabra logos, que va gestando certeza y convicción en nosotros. Y si usted desea aprender a utilizar la palabra rema también, a través del Espíritu Santo en nosotros, yo le voy a invitar a que se ponga de pie, por favor, y vamos a orar. Ponga su mano en su cabeza, sus manos en su cabeza, y vamos a decirle al Señor que nos ayude no solamente a creer, sino a desarrollar sus pensamientos y a actuar con base a ellos. Levante su voz. Padre, y en el nombre de Jesucristo, venimos cada uno de nosotros a presentarte nuestros pensamientos. Estamos renunciando a todo pensamiento carnal y humano, a todo pensamiento que nos lleva a la mediocridad, que nos lleva al fracaso, que nos lleva al temor, que nos lleva a la incertidumbre y a la duda. Todo pensamiento de imposibilidad, todo pensamiento que nos impide creer tu palabra, en el nombre de Jesús lo rechazamos. Todo pensamiento de maldad, todo pensamiento de pecado, todo pensamiento vano, en el nombre de Jesús te pedimos, Espíritu Santo, que tú los renueves de nuestra mente, que tú los quites, que tú nos satures, Señor, con tu verdad. Llénanos de tu palabra, llénanos de tu logos, llénanos, Señor, de esa bendita palabra que renueva nuestro entendimiento, que nos lleve a ver las cosas como tú las ves, que nos lleve, Señor, a comprender tu buena voluntad agradable y perfecta, que produzca en nosotros la fe necesaria para actuar, para manifestarnos como hijos de Dios, para poder llevar palabras de aliento al que está cansado, aquel que vive en opresión, para poder promulgar palabras de libertad, Señor, palabras rema, palabras que produzcan vida, palabras que produzcan milagros. Enséñanos a pensar en términos de milagros. Enséñanos, Señor, a actuar con base a lo que tú nos has llamado a hacer y hacer. Gracias te damos, bendito Dios, porque tú saturas nuestra mente con tu verdad. Y esta palabra, Señor, que ha sido anunciada el día de hoy, no regresará vacía, sino que producirá en nosotros la fe necesaria para vivir en victoria. Recibimos tus palabras, Señor Jesús, y te damos gracias porque a través de ellas nos renuevas y tú pones en nosotros confianza, pones en nosotros certeza, pones en nosotros la convicción. Gracias, Señor, porque aprenderemos a caminar sobre las aguas, porque esta iglesia será una iglesia que camine sobre las aguas, una iglesia que viva en tu poder,
una iglesia que viva en victoria, una iglesia, Señor, que sea utilizada para manifestar tu gloria en todo este municipio. En el nombre de Jesús, gracias te damos, Señor, gracias te damos. Y ponemos delante de ti, Señor, las necesidades de tu iglesia. Y te damos gracias, Padre, porque tú las estás supliendo. Te damos gracias porque tú estás trayendo sanidad en este momento en nuestros cuerpos. Aquello que nos hacía la guerra deja de ser. Se seca, Señor, todo tumor, toda célula que no esté funcionando conforme a tu diseño, en el nombre de Jesús se seca y deja de producir enfermedad en nosotros. Toda bacteria, toda enfermedad sale de nosotros, Señor, en el nombre de Jesús. Y aún tú quitas todo temor, toda angustia, toda preocupación del porvenir. En el nombre de Jesús, tú eres nuestra paz, tú eres nuestro descanso, tú eres nuestra confianza, tú eres nuestro proveedor. Y aquel que no escatimonia a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Gracias por tu provisión, Señor, en cada hogar, en esta iglesia, por todo lo que tú harás. Te bendecimos. Gracias porque renuevas nuestro entendimiento, Señor, para que podamos también ser instrumentos útiles en tus manos. Levántanos, Padre, como instrumentos útiles, que podamos llevar esta palabra de vida y esta palabra de poder a todos aquellos que no te conocen. Confirma, Padre, con señales, con milagros y prodigios, a aquellos hermanos que den esas palabras, aquellos que se atrevan a anunciar las buenas nuevas de salvación. Gracias te damos, Padre, y presentamos delante de ti este ayuno que como iglesia vamos a levantar a partir del jueves 1 de marzo. Este jueves que viene, te pedimos que en el nombre de Jesús tú nos fortalezcas para que a lo largo de estos 30 días, Señor, podamos buscar tu rostro, podamos estar clamando a ti y nuestros corazones se vayan preparando para todo lo que tú harás en medio de tu iglesia, Señor, para tu gloria manifiesta. Gracias, Padre, te bendecimos, te lo ofrecemos a ti. Y tú darás la fortaleza, Señor, para mantenernos firmes. Tú vas poniendo en la mente y en el corazón de cada uno cuál es el tipo de ayuno que tú deseas que realicemos. Te lo ofrecemos. Te lo ofrecemos a ti, Padre. Y te damos gracias. Gracias, porque tú ves nuestro compromiso. Tú ves, Señor, nuestro anhelo de vivir para ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Pues la paz de Dios sea con cada uno de ustedes, hermanos. Llegue a su casa y ponga ahí en el calendario 1 de marzo, 30 de marzo lo levantamos. El primer día del Congreso lo levantamos. Dios le bendice, que tenga una semana llena de poder y de victoria.